¿Cómo están, amigos de Abono TV? Soy Mario Arias y en esta ocasión quiero hablarles acerca de la vacancia presidencial y sobre todo de su causal llamada permanente incapacidad moral. Por cuanto he escuchado algunas imprecisiones y bueno, quiero darme ese gusto de poder mejorar el entendimiento en algo sobre esta causal. Primero, decir qué es vacancia. Para eso voy a utilizar este diccionario de términos jurídicos de la doctora Rosa Malatesta y del doctor Daniel Hernández, quien define vacancia de la siguiente manera, algo simple: cargo o empleo que está libre por, y menciona las causales, ¿no? Puede ser renuncia, muerte, cesantía, jubilación u otra causa. En ese sentido tenemos que la vacancia es el hecho de que un puesto, un cargo se queda libre, ¿no? Para el caso de la vacancia de la presidencia de la República, en ese caso sería pues que no tengamos presidente. ¿Cuáles serían las causales? Estas se encuentran en la Constitución Política del Perú, en el artículo 113, que dice lo siguiente. Artículo 113, vacancia de la presidencia de la República. La presidencia de la República vaca por 1. Muerte del presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Bueno, decirles que estas causales son muy simples de parafrasear, salvo la causal 2, ¿no? O la causal que se encuentra en el numeral 2, porque en el numeral 2 se encuentran dos causales, pero es la primera, justamente la que me trae a hacer este video, pues, ¿no? Su permanente incapacidad moral. Es muy difícil determinar esto de la incapacidad moral del presidente, pero para eso pues vamos a hacer un poquito de memoria. Vamos a repasar la historia. Tenemos 4 casos de vacancia, al menos que yo registro ahora, de la presidencia de la República. Así tenemos que el primer vacado sería el que se le dio al primer presidente de la República, el mariscal José de la Ribagüero, en el año de 1823. A este se le acusaba de haber metido presión al Congreso para aprobar la ley que le permitía utilizar, ¿no?, o disponer 100.000 pesos de lo que se había logrado recaudar de fondos de un préstamo extranjero, además de algunas tierras del Estado, para favorecer a su persona y a sus aliados. Y bueno, pues se le va a destituir, porque en esa época no existía el término vacancia en la Constitución de 1823, pero se va a utilizar el argumento de incapacidad moral para destituirlo. En el año de 1834, la Constitución Política del Perú va a registrar el término vacancia, pero va a ser recién en el año de 1839 en que se va a registrar como causal, ya literalmente, la permanente, pero no es con ese término permanente, creo que es con perpetua, incapacidad moral. Es por eso que en el año de 1914 ya tenemos al primer vacado con el título así puesto en la Constitución, que es Guillermo Billinghurst, quien había sido acusado de pretender cerrar el Congreso y llamar a consulta popular, además de otras cosas, como por ejemplo estar en negociaciones con Chile para entregar Tacna y Arica o para venderlas, ¿no? En esta época el Congreso estaba dominado por los leguistas y los del Partido Civil, que también pues forma parte leguía, ¿no? Quienes pues no estaban muy de acuerdo con la política populista de Guillermo Billinghurst y por eso lo van a declarar incapaz moral. Obviamente que ese gobierno va a ser, recordamos que va a terminar por
por el levantamiento, ¿no? Por el golpe de estado de Óscar R. Benavides. Me olvidaba de que había una vacancia, que he registrado una vacancia que es la del famoso presidente Mariano Ignacio Prado, por salir del Perú, del país, en plena guerra del Pacífico, sin permiso del Congreso. Y que justamente es una de las causales, pero es una causal de hecho, y que lo quiero comentar. ¿Por qué? Porque la última que nosotros tenemos registro, que es la de Alberto Fujimori, justamente combina estas dos causales, porque Fujimori sale del Perú con un permiso del Congreso de la República a participar del Foro Económico de Asia-Pacífico, de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, y cuando está allá aprovecha renunciar ante los escándalos pues, que se estaba viendo por el caso de los Vladivideos, y no volver al Perú, cosa que le exige el Congreso de la República, y justamente es por eso que el Congreso de la República no va a aceptar su renuncia y le van a declarar incapaz moral por no venir según el requerimiento del Congreso. Entonces, como observamos, la vacancia por la causal de permanente incapacidad moral tiene que ver más que nada con la cantidad de congresistas, de parlamentarios que se tiene a su favor o en su contra. Esto quiero precisarlo, ¿no? Porque se han dado muchas interpretaciones con respecto a esta causal, su permanente incapacidad moral, y yo he escuchado algunos comentarios de que dicen pues que se tiene que demostrar si PPK es o no inocente, ¿no? Incluso el mismo PPK ahora en su entrevista que ha dado el día de ayer a las 8 de la noche, en un programa tipo panel con algunos periodistas, él defendía pues una inocencia, el no haber cometido ningún delito, pero no se recuerda que él tiene inmunidad presidencial o inmunidad jurisdiccional, ¿no? Aquí tengo una cita, ¿no? Por la cual pues él no puede ser acusado de cualquier delito, sino los que se estipulan en el artículo 117, justamente pues el artículo 113, con su numeral 5 nos manda al 117, cuando dice: las excepciones de la inmunidad presidencial. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Entonces, el presidente pues no tiene por qué estar demostrando si cometió o no delito, ¿no? Como lo ha tratado de hacer en esta entrevista, sino que él debe demostrar, al menos en estas circunstancias en que se encuentra, de que si es o no moral, si tiene o no capacidad moral. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, esto obviamente es algo subjetivo, ¿no? Porque la moral es algo subjetivo. Puede ser inmoral, por ejemplo, que sea un bebedor consuetudinario, ¿no? Me estoy refiriendo pues que en términos vulgares se le conozca como un borracho, se le encuentra que es un borracho, o que pues consuma drogas, que no sé, quizás esté haciendo videos pornográficos. Quizás esto podría ir en contra de la moral del pueblo del peruano, y el Congreso declararlo por eso inmoral. O como es el caso, que el presidente de la República sea un mentiroso, ¿no? Y por eso es que se le está pidiendo, ¿no? O se le está probablemente ya sentenciando con la vacancia, porque es un mentiroso. Y cosa que ha sido así, pues no lo vamos a defender. El presidente ha dicho de que no tenía ninguna relación con Odebrecht. Sin embargo, ha saltado pues la información de Odebrecht de que sus empresas, al menos su empresa que es propiedad exclusivamente de él, Westfield Capital, si no me equivoco, así se pronunciará, pues ha tenido negocios con Odebrecht. Y lo sorprendente es que el presidente de la República diga pues que no lo sabía. Más adelante
si es que ya cuando deje de ser presidente se le puede abrir un proceso por haber cometido pues incompatibilidad, ¿no?, de funciones. Pero en este caso lo que él debe demostrar es que no es un inmoral, ¿sí?, que no es un mentiroso, ¿no? Y esto pues está bien difícil para PPK. Prácticamente esto no va a ser parte de su repertorio de estupideces del presidente. Hablando de repertorio de estupideces, aquí también la premier Mercedes Arauz nos demuestra que tiene pues ese repertorio, ¿no? Yo no creo que ella sea una mujer tonta, es una mujer muy inteligente, por algo es la profesional que es, pero como dice Benito Mussolini, todos tenemos en mayor o menor medida un repertorio de estupideces. Y él dice, y Mercedes Arauz dice ante la pregunta de Mónica Delta, la periodista, sobre por qué PPK negó alguna relación con Odebrecht. ¿Y qué es lo que responde Mercedes Arauz? Dice lo siguiente: falta de memoria probablemente. ¿Sí o no? Que es estúpido esto, ¿no? O sea, no solamente el presidente es mentiroso, o no solamente podría ser mentiroso, sino que ahora podría verse otra cosa, que el presidente pues esté incapacitado porque está perdiendo la memoria. Como también pues nos está demostrando PPK que es un descuidado, ¿no? Cosa que no se le cree pues, porque él es un hombre de negocios, y que diga pues que no sabía de los contratos de su socio con Odebrecht. Eso, ¿quién le va a creer a PPK, no? ¿Quién? Los fanáticos, los muy fanáticos, Pepe Causas, podrían creerlo. Bueno, eso quería precisar. No confundamos la causal de permanente incapacidad moral con delitos. No, aquí no se puede ventilar delitos para el caso del presidente de la República. Aquí lo que se debe cuestionar es el comportamiento, la conducta, para el caso de la mala conducta del presidente de la República. ¿Y quién va a determinar esto? Es pues el Congreso, o sea, es una situación política, ¿no? Porque solamente depende si tiene o no tiene el número de congresistas a su favor o en contra. Lástima, porque esto nos trae la situación probable de que el fujimorismo pueda acaparar más poder, y sería muy, muy peligroso para la democracia, muy peligroso para el Perú. Pero bueno, pues ¿qué se puede hacer? Me parece que el destino es así, ¿no? Vamos a tener que elegir, vamos a tener que cambiar mocos por babas. Vamos a tener que pasar de ser gobernados por un corrupto a ser gobernados por otros corruptos. Al menos eso es lo que pienso que va a suceder. Tengan ustedes muy buenas noches, le voy a decir, estoy de madrugada. Bueno, muchas gracias por ver estos videos y por comentar. Soy Mario Arias para Abogando TV.